vamos a consagrar este bloque y como siempre, de verdad, agradecidos con los amigos que hacen cultura, que de alguna manera reivindican voces que por ahí no las conocíamos, las habíamos olvidado o simplemente las pasamos de largo. Vamos a hablar de la vida, historia y trascendencia que tiene un escritor de origen justamente ancestral, vamos a decir, de las culturas ancestrales, en este caso Juan Huayparrimachi, que muy bien me hacía recuerdo, en algún momento había escuchado algunas escenas de su vida, algunas situaciones muy particulares de él. Bueno, resulta que muy joven él se ha extinguido en cuanto a lo que podía haber sido su legado, pero va a ser reivindicado a través de una obra que se denomina Huillaco. ¿Y quién mejor que para hablarnos de esta obra que su director y también quien es dramaturgo, Darío Torres? Darío, qué placer recibirte en Postdata. A ver, Juan Huayparrimachi ha trascendido pese a la corta edad que ha vivido en realidad. Sí, bueno, Juan Huayparrimachi Maita ha luchado junto a Juan Azurduy, Manuel Asensio Padilla, ha muerto en 1814 a sus 20 años. Él llegó a ser teniente hondero de Manuel Asensio Padilla. Y bueno, le decían, porque él sabía manejar el arcabuz, pero él decía, no, yo quiero manejar la honda, la guaraca, la piedra. Lo que era tradicional y sí, de su cultura en realidad. Claro, y él además aprendió a leer y escribir porque a sus 5 años de Macha Potosí, Manuel Asensio estaba pasando y lo recogió como en ese entonces cuando criaban niños para ayudar a toda la crianza. Entonces, Juan Huayparrimachi no se sabe nada de su padre, no se sabe nada de su madre, él no los conoció. Entonces no se tiene un referente de esto, y Juan Huayparrimachi aprendió a leer y escribir cuando enseñaban a leer y escribir a los hijos de Juan Azurduy. Entonces él aprendió, y uno de los pocos quechuistas, uno de los primeros traductores también de quechua español en esa época. Y bueno, él empezó a escribir poemas en quechua y le decían escribir en español, y él decía, no, yo quiero escribir en quechua, runasimi, en el idioma de los runas. Entonces él era muy orgulloso de su ser, de sus tradiciones, de su tipo de lucha. Pero lo que traemos a la obra no es la historia guerrera, la historia de la batalla, sino la historia del poeta. Como Eduardo Galeano lo nombraba, el soldado poeta. Creo que el lado poeta de este joven que muere a sus 20 años queda relegado porque quedan 10 poemas y una canción a la madre ahí medio en el olvido. Y yo he tratado de pensar qué hace un joven de 18 años en los campos de batalla por ahí áridos, escribiendo poemas de amor cuando no sabes si hay papel o lápiz, esperando que los realistas lleguen a matarte, a buscarte, porque también tenían precio ya la cabeza de Juan Azurduy, de Manuel Asensio, incluso de Juan Huayparrimachi. Entonces, lo que pasa es que él se enamoró de una criolla que se llamaba Vicenta Quirós, y que cuando se enteraron de este amor entre un indígena y una criolla, a Vicenta Quirós la mandaron a Arequipa. Entonces, dolido de amor, Huayparrimachi tiene 10 poemas a su urpilla, y que es su palomita, sí. Entonces que la recuerda y que le escribe ahí en plenos campos de batalla. Entonces lo que queremos es como que nosotros como artistas también recuperar un poco también este lado artístico de Huayparrimachi, su poesía, su enamoramiento, más que el lado guerrero, ¿no? Y eso es como que también el idioma quechua tiene pues una cadencia. Un dulzor además, un ¿no? dulzor. Cuando se habla de romance, sobre todo, el quechua se torna mucho más dulce, mucho más ameno para ser leído, en muchos casos e interpretado. Sí, además cada lengua tiene como que un lenguaje metafórico, una poesía cargada. Entonces la obra es en quechua y español, no es necesario saber quechua porque en el teatro también el cuerpo reemplaza la palabra a veces, o también creamos momentos en que funciona español y quechua. Entonces en esta obra lo que vemos es eso, hemos tratado de darle un momento, sacarlo del olvido a Huayparrimachi, traerlo a escena para darle estos 50 minutos para que nos cuente un poco qué es vivir en el olvido, tal vez desde este plano, desde la cosmovisión andina, el Ucupacha de los muertos, claro. Traerlo a este Caipacha, que es el aquí, el ahora, donde estamos. Y también que baja el Juan Huayparrimachi guerrero desde el Anaspacha, cuando uno idealiza, ¿no? Ve a los seres sagrados, digamos, y trata de los ídolos, ¿no? Como diciendo del Olimpo. Sí, y baja y a decirnos, che, yo también era un poeta, ¿no? O sea, y esto es lo que a mí me pasaba en la cabeza en los campos de batalla. Entonces, también no hay muchas películas, no he visto obras de teatro donde vos veas a un joven como que enamorando en quechua. Entonces,
sin que sea la jalada de pollera, la jalada de mantita, que entra dentro del humor, dentro del juego, dentro también de las tradiciones. Pero hay una cuestión también pues del amor bien sentido de este poeta que trataba de expresar. De alguna manera, gracias a Dios, el internet nos permite a los que no somos conocedores del idioma quechua entender un poquito, por ejemplo, de lo que fue el poema de Juan Wayparrimachi a su estrella, a su pupila, como dice, ¿no? Ajá. A ver, en algún momento dice: paloma del alma, verdades que dices, que a tierras lejanas por siempre te vas, echando al olvido tus horas felices, es cierto que nunca jamás volverás. ¿A quién di? Me dejas en esta honda pena, mis dulces recuerdos, ¿a quién implorar? Cual tú me lo dabas, hermosa morena, hay quien en mi pecho te puede igualar. Mire qué fuerte suena en español, y en aymara entonces con ese tinte distinto de un romance que por ahí, como tú decías, no ha sido reflejado, por lo menos en la cultura que vemos. Es más lo que decías, ¿no? Una jaladita de trenzas, una lanzadita de piedrita para decir aquí notame, aquí te estoy queriendo, pero él escribía ya con una notoriedad espectacular. Así es. Y bueno, pues tratamos de... Hay 3 actores en escena en esta obra. Dos son de Yotala, de Chuquisaca, del Teatro para el Camino. Esta es una coproducción entre el Teatro La Cueva, que yo dirijo junto a Enrique Gorena, y el Teatro para el Camino, que es de Yotala, que está a unos kilómetros de Sucre. Sí, por supuesto. Y bueno, pues o sea, también... Es un grupo nuevo, un grupo de municipios rurales, a veces no llegan a estas plataformas, no llegan a viajar a festivales internacionales, entonces realmente para mí ha sido una unión muy fuerte también con ellos, porque han trabajado conmigo desde que ellos eran adolescentes. Y bueno, también está en escena Luisa Dubiri, que actúa justamente de Juan Wayparrimachi en la película de San Ginés, de Juan Azurduy. Entonces pues el encuentro ha sido pues... genial, nosotros estamos felices, por eso también ha sido reconocida en algunos festivales nacionales la obra, y bueno, pues estamos ansiosos de llegar este fin de semana ya que ya estamos a 2 días. Ahora, vamos a ver la consagración justamente puesta en tablas, todo el estudio que ha habido por detrás. Me imagino que ha sido un estudio de documentos, un estudio de testimonios orales en muchos casos que no están documentados como tal, y demás que llevan a este momento de presentar Huillacu. Así es. Hay un libro que se llama Juan Wayparrimachi Maita, de Taboada Terán, que él hace una recopilación de su vida, de su biografía, y también al final están sus poemas y su canción. Yo me baso básicamente en ese libro, he hecho alguna investigación paralela, porque lo que no hay es qué ha sentido Manuel Asensio Padilla y Juan Azurduy cuando muere Juan Wayparrimachi. Tan joven. Sí, en la película de San Ginés se le ve a Juan Azurduy sosteniendo a Wayparrimachi muriendo. Pero bueno, no sé, obviamente ellos también han debido hacer la investigación. Claro. Yo he encontrado en un libro donde Manuel Asensio Padilla solo menciona: murió el teniente Hondero. Y no dice Juan Wayparrimachi Maita, que yo lo crié, que estaba con nosotros. Bueno, también era un capitán, también estaba, es una crónica de guerra, que eso sí había mucho, ¿no? Pero no tanto, al fin y al cabo no era un poeta Manuel Asensio Padilla, entonces para saber alguna cosa escrita, cuál era la relación, cuál era este sentimiento que Juan Azurduy tenía también hacia Wayparrimachi, ¿no? Pero al fin y al cabo él ha luchado, era un gran luchador, y este gran poeta que a mí me parece interesante también dar valor a esta, no solo a esta cuestión romántica, sino a esta cuestión de sabiduría con la tierra, que yo creo que tenemos que reconectarnos. Esta obra a mí personalmente y a los actores nos ha servido como para mirarnos al espejo también y reconocernos, porque hay como una poesía con la tierra también, hay una sabiduría con la tierra que Wayparrimachi la tenía muy presente. Seguramente, imagínense qué vida intensa, en 20 años lograr tanta trascendencia a futuro, ser parte de guerra, ser parte de estas letras que no van a morir jamás, ser una persona común y corriente que amaba en algún momento, y todos estos planos me mencionabas van a ser representados en la obra. ¿Qué se va a dar, por ejemplo, cuando ese Juan Wayparrimachi de 20 años esté acabando con su vida y diga a futuro tenía planes? Ustedes le van a dar una interpretación también a esta situación. Claro, como estamos jugando en estos 3 planos, el Ucupacha, el Caipacha y el Anaspacha en quechua, en aymara tiene diferente denominativo, nos permitimos pues traspasar el tiempo y tratar de quedarnos en el recuerdo. Para eso yo lo traigo a Wayparrimachi, para que en estos minutos la gente que lo vea diga:
ya sé quién es, y me acuerdo no por el indígena guerrero, sino por el indígena poeta, que eso es lo que yo quiero que la gente se quede, porque muy pocas veces hablas de este indígena poeta del siglo XIX, de inicios, que ha muerto en 1814, ¿no? Siglo XVIII. A ver, spoileándonos un poquito, así como que invitándonos, ¿qué dice Juan Huayparrimachi que invita a la imaginación de ustedes que lo han puesto en escena, de ahí sacado, desenterrado, si vale el término? Bueno, en realidad yo creo que más que todo llama a su Urpillay, a su palomita, ¿no? Está llamando toda la obra a su... ¿Estás ahí, Urpillay? ¿Estás ahí? ¿Me estás mirando? Porque estoy en los tres planos, ¿no? Ucupacha, Caipacha, Anapacha, y le estoy diciendo, Urpillita, y ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Porque no sé dónde estoy como en este lugar suspendido. Y también busca a su mamá, ¿no? Porque claro, él es Maita, por parte de su papá, pero Huayparrimachi significa en quechua el que persigue gallinas, es de su mamá. Entonces es como que trata de buscarse desde sus raíces indígenas, porque también una persona siempre que no conoce a sus padres o los ha perdido muy pronto, muy de niño, está tratando de buscarse en su rostro su herencia familiar, ¿no? Además que para mí el detonante de esta obra, ¿por qué yo escribo esta obra? O la empiezo a escribir en el 2019, es porque hay una parte en el libro de Hernán Taboada Terán donde dice, cuando murió Huayparrimachi, encontraron la poesía en quechua de él, y al darse cuenta que era indígena, dijeron, no creemos que un indígena escriba este tipo de poesía. Entonces han tratado de crear un libro, han escrito un libro diciendo que Juan Huayparrimachi tenía ascendencia europea. Entonces para quitarle, y él que tanto luchó de luchar con la onda, idioma, escribir en runasimi. Además, si leen su poesía, hay mucho de esto de la montaña, la tierra, el río me llama, por las nubes te busco. Entonces, pues hay una sabiduría ahí increíble, ¿no? De verdad, ¿cuánto promete esta obra? De verdad, me encanta todo lo que me has relatado en estos minutos, Darío, pero también me encanta que hayan elegido, por ejemplo, a Luisa Dubiri, una persona que ha sido ya connotada incluso en el séptimo arte, como decimos, y no denostando ni de alguna manera señalando que el teatro es menos, sino que lo hemos visto en pantalla seguramente, y que también como actor de teatro la rompe, como diríamos, y va a saber interpretar seguramente a Huayparrimachi. Sí, bueno, y se ha estado viendo, creo, también las imágenes del tráiler. Luisa Dubiri también es escenógrafo de la obra, entonces él ha creado esta escenografía donde la paja brava va mutando en escena y nos va transportando a este lugar como onírico, porque estamos viajando, ¿no? Del Ucupacha, Caipacha, Najapacha, entonces son lugares como que vuelan, como que aparecen del suelo, como que aparecen del cielo. Entonces queremos que Huayparrimachi pues trascienda, ¿no? Y Huillacu significa mensaje en quechua, es un pajarito que también es conocido como bien te veo en Sudamérica, y cuando se para cerca de tu casa y te lo canta, significa que alguien te va a visitar o alguien se va a ir. Ah, es el pajarito que cuenta. Sí, te da un mensaje. Me ha contado el pajarito. Eso, entonces Huillacu nos viene a contar este mensaje, ¿no? Mire qué fuerte. Y toda producción tiene que estar muy bien acompañada. Veíamos la escenografía, lo decías muy bien, el uso de luces, el uso del sonido como tal. Tienen incluso composiciones que me mencionabas, son propias para la obra. Así es, también hay música prestadita ahí de los Milacarpio, pero hay música, la composición musical en su mayoría está hecha por Lucas Achirico y Naomi Achirico. Lucas Achirico es del Teatro de los Andes, su familia ahora actualmente vive en Polonia, y bueno, pues nos hemos encontrado en España, estábamos en un viaje, y ahí yo le convoqué a la obra, le mostré, le conté, y bueno, pues hemos creado y nos ha mandado la música, y Naomi Achirico es una cantante excelsa que ha ido a Polonia justo a estudiar canto. Entonces tenemos la voz de Naomi, tenemos el charanguito de Lucas que nos mandan desde allá. Entonces realmente, y también Bernardo Rosado, que es un gran músico que ha vivido mucho tiempo en La Paz, ahora está en Santa Cruz, pero también nos ayuda en la composición. Entonces tenemos esta obra con mucha energía, muchos amigos, muchas ansias. Ha nacido en época de pandemia, ahí trastabillando. Hemos tardado tanto tiempo en llegar a La Paz, pero a pulso, ¿no? Porque no estamos dentro de un festival, no estamos con un financiamiento, estamos a pulso. Por eso estamos convocando a todos los amigos, a toda la gente, porque
como los actores también están llegando de todo lado, es un esfuerzo tenerlos. Es un esfuerzo que se va a ver de alguna manera recompensado en 2 días en un escenario que es por demás íntimo como para entender muy bien esta obra. El Teatro Doña Albina, ahí en el espacio Simón y Patiño, tiene la acústica correcta, la iluminación perfecta, se podría decir que hasta la comodidad para apreciar la obra, así que es un momento propicio para hacer la invitación, las entradas, los horarios, las fechas, por favor, en este caso Darío, para que la gente ya conozca más de este Huayparrimachi y todo lo que va por detrás. Bueno, la invitación este viernes 7 y sábado 8 de julio en el Teatro Doña Albina, ahí en la avenida Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez, en Sopocachi. La obra empieza a 7:30, vénganse 7:15, a esa hora ya se da sala para que entren, nadie pasa frío, hay una sala muy linda además. Y las entradas pueden encontrarlas en la página de Facebook del Teatro La Cueva, grupo de Teatro La Cueva, o en Instagram del Teatro La Cueva también. Ahí está toda la información y un link donde ya pueden reservar sus butacas. El viernes ya está ahí llenándose, entonces reserven su butaca, un buen lugarcito y ahí nos encontraremos. Maravilloso, de verdad. Imagínense encontrar la dulzura del quechua con esa historia, con esa investigación, con un personaje que nos tiene que llenar de curiosidad porque en 20 años nos sigue pegando tan fuerte. ¿Cómo le decía a la palomita? Mire, si palomita y suena romántico, pero usted que le dice a su esposa, a su novia, imagínese decirle en quechua, le decía... Urpillay. Urpillay, imagínese, suena distinto, Sí. ¿no? Cámbiale el apodo, por ahí no sea común y le diga palomita. Y le dice, Hamuy Urpillay, ¿cómo es? Pechoy Irpaiki Kanka. El último sufijo tal vez le peleé. Pechoy Irpaiki Kanka. Mi pecho será tu nido, le dice, ¿no? Entonces, también yo he tratado de unir la poesía que hemos creado junto a la poesía de Huayparrimachi y que se funda, ¿no? Mire qué lindo, Urpillay. Entonces, olvídese de esos apodos para la persona especial en español y váyase a la dulzura del quechua. Te agradezco mucho, Darío, por esta visita. Esperemos que cuando haya novedades en el área nos vuelvas a visitar, por favor, y mucho éxito en lo que va a ser las presentaciones del viernes y sábado. Muchas gracias, Walter, muchas gracias por el espacio y nos vemos el viernes y sábado. Ahí está, el teléfono de contacto está hecho, Teatro La Cueva también, y también en este caso el Teatro para el Camino se han juntado para mostrarnos la vida de Huayparrimachi a través de la obra Huillacu, así que la invitación está hecha.